La moneda que cambió todo llevaba años guardada en mi bolsillo. No era valiosa, al menos no en el sentido en que los hombres del oeste medían el valor de las cosas. Pero cuando la deposité sobre la palma callosa del rematador aquella mañana de agosto, algo en el mundo se desplazó, suave y definitivo, como el primer deslizamiento de tierra antes de una avalancha. Nadie en Río Ceniza me lo habría agradecido. Ni ese día ni los que siguieron. Pero 3 meses después, cuando los jinetes del diablo entraron al pueblo con las pistolas desenfundadas y la muerte bailándoles en los ojos, todos entendieron por qué lo hice. Mi nombre es Andrés Villalba, y tenía 45 años cuando tomé la decisión más insensata y más necesaria de mi vida. Llevaba exactamente 3 meses viviendo en Río Ceniza cuando ocurrió. 3 meses desde que había llegado arrastrando el peso invisible que carga todo hombre que ha enterrado a su mujer demasiado pronto. Margarita había muerto de fiebre 2 inviernos atrás, y desde entonces yo era poco más que una sombra con botas y espuelas, moviéndome de un lugar a otro como si el movimiento pudiera sustituir al propósito. La tierra que rentaba a la viuda Esperanza Quirós estaba en las afueras del pueblo. 18 acres con una cabaña que olía a madera vieja y a tiempo detenido, un establo decente y suficiente pasto para una pequeña manada. La viuda me había mirado con esos ojos suyos que no dejaban pasar nada, había notado el anillo de bodas que yo seguía usando y me había nombrado un precio justo sin regatear. «Parece usted de los que necesitan silencio», me había dicho entregándome las llaves. «Esta tierra lleva años callada. Confío en que la mantendrá así». Río Ceniza era el tipo de pueblo donde la gente conocía los asuntos ajenos pero sabía cuándo no meterse. 2 calles principales formaban una cruz en el centro, con la tienda general mirando de frente al salón y la iglesia guardando una distancia prudente de ambos. El doctor Cienfuegos tenía su consultorio junto a la barbería, y el alguacil Contreras mantenía su cárcel limpia y casi siempre vacía. El alguacil había venido a presentarse la primera semana. Era un hombre enjuto con hilos de plata en el cabello oscuro y una manera directa de decir las cosas que yo respetaba. «Me han dicho que fue de los rurales», me dijo, apoyado en la cerca mientras yo reparaba alambre. «Hace mucho tiempo», respondí sin alzar la vista. «Era otra vida». «Bueno», dijo él tocándose el ala del sombrero. «Está bien saber que hay otro hombre curtido en el pueblo. Los tiempos son tranquilos, pero la tranquilidad tiene la mala costumbre de terminarse cuando menos se espera». Félix Naranjo llevaba el salón del mezquite con la seguridad tranquila de alguien que ha aprendido a leer a las personas mejor que los libros. Servía mezcal honesto, mantenía el juego limpio y tenía una política inquebrantable sobre el respeto. Cuando yo me pasaba por allí a beber en silencio, Félix nunca empujaba la conversación, pero siempre tenía una palabra lista si yo parecía inclinado a hablar. «El hombre necesita compañía a veces», decía puliendo vasos mientras yo apuraba mi copa. «Aunque solo sea el ruido de otras personas viviendo cerca». El doctor Cienfuegos era quizás lo más parecido que tenía a un amigo en Río Ceniza. Rondaba los 60 años, con manos delicadas y una manera práctica de ver el mundo que me recordaba a mi padre. Había servido como médico de campaña en tiempos difíciles y reconocía algo familiar en mi forma de estar. «La pérdida cambia a los hombres», me había dicho durante una de mis visitas al pueblo. «Unos se amargan, otros se vuelven temerarios. Otros simplemente se callan». «El silencio me sienta bien», le dije. «No hay nada malo en el silencio. Siempre que no se convierta en soledad. Este pueblo necesita más hombres que piensen antes de actuar». Había ido al remate aquella mañana buscando una vaca lechera, quizás algunas gallinas. Algo que hiciera sentir la tierra como un rancho de verdad y no como el lugar donde un hombre pasa el tiempo esperando no sabe qué. Margarita siempre había tenido gallinas. Decía que eran mejor compañía que mucha gente y más interesantes en la conversación. Entonces lo escuché. Un gruñido bajo y constante mezclado con ladridos cortos y furiosos, proveniente del fondo del corral. La gente esquivaba esa zona con cuidado, dando un rodeo amplio sin molestarse en mirar qué producía ese escándalo. Pero a mí siempre me ha ganado la curiosidad.
Encontré un cajón de madera apartado del resto del ganado. Dentro había un cachorro que parecía el mal genio hecho carne. No tendría más de 4 meses, pero gruñía con la ferocidad de un perro guardián adulto. Las orejas pegadas al cráneo, los dientes pequeños pero afilados bien a la vista, los ojos con esa intensidad salvaje que habla de miedo y rabia y de una determinación absoluta de no dejarse tocar. ¿Qué historia tiene este?, le pregunté a Porfirio Leal, el rematador. Porfirio se limpió el sudor de la frente con un pañuelo manchado. Lo encontré hace 3 días corriendo solo cerca de la vieja hacienda Mondragón. Seguramente la madre la mató un coyote. He intentado que alguien lo tome, pero como puede ver, el animal no es exactamente afable. Lo han alimentado. En la medida en que deja acercarse a alguien. Le muerde todo. La comida, el agua, la mano que intenta ayudarle. Francamente, Andrés, estoy pensando en soltarlo al campo. Puede que sea más compasivo que intentar domesticar algo que nació feral. Estudié al cachorro con más detenimiento. Bajo esa exhibición agresiva había algo más. Una inteligencia en esos ojos oscuros que me decía que no era ceguera lo que lo movía. Era cálculo. ¿Me permite intentar algo?, pregunté. Porfirio se encogió de hombros. Como guste. Pero yo no me hago responsable si le arranca un pedazo de la mano. Me arrodillé junto al cajón, moviendo despacio, con la misma calma que usaba para tranquilizar caballos asustados. El cachorro intensificó el gruñido, pero noté que sus ojos seguían mis manos con atención cuidadosa. Esto no era agresión ciega. Era defensa calculada. Tranquilo, dije en voz baja. Nadie te va a hacer daño aquí. Saqué del bolsillo el cuaderno que Margarita me había regalado en nuestro 5º aniversario. Para tus pensamientos, había dicho presionando el cuero suave entre mis manos callosas. Los que siempre te muerdes pero nunca dices en voz alta. Arranqué una hoja en blanco, la doblé con cuidado, y la deslicé por los listones del cajón sin acercarme al animal, solo ofreciéndola para que la inspeccionara. El gruñido bajó de intensidad mientras el cachorro olfateaba el objeto desconocido. «Es del cuaderno de Margarita», murmuré, más para mí que para el perro. Ella siempre decía que el papel guarda lo mejor y lo peor de las personas. Quizás puedes oler que éste ha guardado sobre todo cosas buenas. Las orejas del cachorro se adelantaron apenas una fracción, aunque seguía tenso y listo para atacar. «¿Cuánto quiere por él?», le pregunté a Porfirio sin dejar de mirar al animal. Porfirio me miró desconcertado. «Andrés, yo no le pediría dinero por ese problema. Si lo quiere, es suyo. Pero tengo que advertirle». «¿Cuánto?», repetí. «Pues, si alguien tiene la ocurrencia de llevárselo, supongo que podría pedir 2 reales. Lo que me daría por un cachorro normal». Saqué la moneda del bolsillo. Era vieja, gastada por años de uso, y la había llevado conmigo desde el día de mi boda. Mi moneda de la suerte la llamaba Margarita. Se la entregué a Porfirio. «¿Está seguro?», me preguntó guardándola. «No del todo», admití. «Pero lo hago igual». Y era verdad que no estaba seguro. Pero algo en la postura desafiante de ese cachorro me recordaba a lo que yo veía en el espejo desde hacía 2 años. Rabia ante el mundo entero. Defensas levantadas contra cualquiera que intentara acercarse. Una determinación de no dejar que nadie viera el miedo que había debajo de todo eso. Llevarlo del cajón al carro fue una odisea. El animal peleó cada centímetro del camino, mordiéndome la manta que usé para envolverlo, retorciéndose para escapar de cualquier sujeción. Pero una vez en la cama del carro, rodeado del olor familiar del cuero y los caballos, pareció calmarse levemente. El camino de regreso al rancho fue silencioso, salvo por algún que otro quejido desde la parte trasera. Me descubrí hablándole al animal, compartiendo pensamientos que normalmente guardaba solo para las páginas del cuaderno. «Yo tampoco sé lo que estoy haciendo», admití mientras las ruedas encontraban los surcos familiares del camino a casa. «Llevo 2 años vagando perdido, gruñéndole a cualquiera que intenta ayudar.
Supongo que quizás los dos estamos cansados de estar solos. Cuando llegamos al rancho, el sol de agosto comenzaba su descenso hacia el horizonte. Llevé al cachorro, aún envuelto en la manta, al establo, donde había preparado un pequeño corral con paja fresca y un bebedero. «Esto es tu casa ahora», dije depositando el bulto con cuidado. «No es gran cosa, pero la mayoría de los días es tranquila». El cachorro salió de la manta como un pequeño tornado, inspeccionando cada rincón del corral con desconfianza metódica. Cuando le ofrecí un cuenco con sobras de estofado, se acercó con cautela, pero comió con un hambre evidente. Esa noche me senté en el porche con el cuaderno abierto sobre las rodillas, escribiendo a la luz del farol, mientras el cachorro se acomodaba en su nuevo entorno. Los sonidos familiares de la pradera al anochecer, el viento entre los pastos, el mugido lejano del ganado, el suave ulular de un búho, parecían más reconfortantes de alguna manera con la adición de los pequeños ruidos que venían del establo. Día 1. Escribí con mi letra cuidadosa. Traje a casa un cachorro hoy. Margarita se habría reído de mí, pagando dinero por algo que le muerde a todo el que intenta ayudarlo. Pero hay algo en sus ojos que me recuerda a mirarme en el espejo estos 2 últimos años. Quizás podemos aprender juntos a dejar de pelear contra el mundo. Cerré el cuaderno y me recosté en la silla, mirando el cielo cargado de estrellas. Por primera vez desde la muerte de Margarita, el silencio no pesaba tanto. La tercera mañana amaneció despejada y fresca, con ese aire crujiente que promete que el otoño no anda lejos. Había desarrollado una rutina con el cachorro durante esos 2 días. Acercarse despacio, hablar en voz baja, ofrecer comida sin forzar el contacto, darle espacio para que tomara sus propias decisiones sobre la confianza. Estaba funcionando, poco a poco. El cachorro ya no gruñía al ver mis manos, aunque seguía desconfiando de los movimientos bruscos. Había comido con regularidad, e incluso había tolerado que yo le rellenara el bebedero sin retroceder hasta el fondo del corral. Llevé mi café de la mañana al establo y me acomodé en un fardo de paja donde podía observar a mi improbable compañero. El cachorro estaba despierto, sentado alerto en un rayo de sol que entraba por la puerta del establo. Durante un momento nos miramos en silencio cómodo. «Buenos días», dije en voz baja. Las orejas del cachorro se adelantaron al sonido de mi voz. Progreso, comparado con la postura de alarma total de hacía 2 días. Saqué el cuaderno de cuero para anotar las pequeñas mejoras que había observado. El cachorro definitivamente estaba ganando volumen con las comidas regulares, y su pelaje comenzaba a mostrar el brillo saludable que viene con la nutrición adecuada. Más importante aún, la tensión constante en su postura empezaba a ceder. Cuando abrí el cuaderno buscando una página en blanco, algo cayó revoloteando y aterrizó en la paja entre mis botas. Una cinta. Seda azul desvanecida que alguna vez había tenido el color del cielo de verano. El aire se me quedó atascado en la garganta. El listón de Margarita de la feria del condado. 5 años atrás. Lo había olvidado prensado entre las páginas del cuaderno, marcando la entrada donde había escrito sobre aquel día perfecto de octubre en que ella ganó el primer lugar por su mermelada de membrillo. Las orejas del cachorro se adelantaron por completo, percibiendo algún cambio en mi estado de ánimo. El pequeño animal dio un paso cauteloso hacia el borde de su corral. Los ojos oscuros fijos en mi cara con una atención nueva. Levanté la cinta con dedos que no terminaban de obedecerme, sintiendo la suavidad de la seda a pesar de los años transcurridos. El recuerdo me golpeó como algo físico. Margarita detrás de la mesa de los jurados, todavía con las manos manchadas de membrillo, las mejillas encendidas de emoción mientras el juez alzaba su listón azul. Ella buscó mis ojos entre la multitud, su sonrisa capaz de opacar el sol de la tarde. «Andrés Villalba», había gritado sosteniendo el listón en alto. «Ven a ver lo que tu mujer puede hacer con membrillo y un poco de amor». Me abrí paso entre la gente que la felicitaba, con el pecho hinchado de un orgullo que no sabía dónde poner. Margarita siempre había tenido talento en la cocina, pero esa mermelada era algo especial. Llevaba semanas perfeccionando la receta, ajustando especias,
probando distintas proporciones de fruta y azúcar hasta encontrar exactamente el equilibrio justo entre lo ácido y lo dulce. Tenía que ganar, me había susurrado cuando llegué a su lado, poniéndose de puntillas para besarme la mejilla. Llevo meses diciéndoles a todos que me casé con el mejor hombre en 3 provincias. No podía dejar que pensaran que se había conformado con una mujer que no sabe ni hacer una mermelada como Dios manda. Bailamos esa noche en el tablado que habían levantado para la fiesta de la cosecha. Margarita había prendido el listón azul en su vestido, y capturaba la luz de los farolillos de papel mientras yo la hacía girar en ese piso de madera improvisado. Otras parejas se sumaron, pero mis ojos eran solo para ella, su risa subiendo por encima de la música y el golpeteo de las botas. Más tarde, caminando a casa bajo una bóveda de estrellas, Margarita había deslizado el listón entre las páginas de mi cuaderno. Para recordar, dijo simplemente. Los días perfectos necesitan una marca especial para poder encontrarlos cuando la vida se pone difícil. La visión se me nubló mientras el recuerdo regresaba al presente. El listón colgaba lánguido entre mis dedos. Su color apagado por el tiempo, pero conservando todavía los ecos de aquel día dorado de otoño. El pecho se me apretó y respirar se volvió un esfuerzo. Nunca llegó a tener hijos, le susurré al interior sombrío del establo. Siempre decía que quería una casa llena. Enseñarles a cocinar, a cultivar, a encontrar maravilla en las cosas de todos los días. Las palabras salieron quebradas y en carne viva. Nunca las había dicho en voz alta. Había mantenido ese dolor particular encerrado en lo más profundo del corazón. Margarita había perdido 2 embarazos en los primeros años de matrimonio, y después del segundo, el doctor Cienfuegos le había explicado con toda la delicadeza que pudo que más intentos pondrían en riesgo su vida. Ella lo había aceptado con la misma gracia que ponía en todo, volcando sus instintos maternales en el cuidado de animales huérfanos y de los hijos de los vecinos. Pero yo había visto la añoranza en sus ojos cuando miraba a las familias en la iglesia. Había notado cómo se demoraba cerca de la escuela cuando los niños jugaban en el recreo. Podríamos haber adoptado, continué, la voz apenas por encima de un susurro. Siempre hubo niños que necesitaban un hogar. Pero yo seguía pensando que teníamos tiempo, seguía creyendo que quizás los médicos se equivocaban. Y entonces llegó la fiebre y de repente todo el tiempo del mundo no fue suficiente. Un quejido suave rompió mis pensamientos nublados de pena. Alcé la vista y encontré al cachorro pegado al frente de su corral. Sin ningún rastro de agresividad ni de miedo. El pequeño animal me miraba con una intensidad que parecía casi humana, sin recelo ni amenaza. Con algo que se parecía demasiado a la preocupación. Sin pensar, extendí la mano hacia el corral. El cachorro olfateó mis dedos con cuidado, y entonces hizo algo extraordinario. Presionó su pequeña cabeza contra mi palma. El gesto desató algo en mi pecho. Las lágrimas que había contenido 2 años enteros llegaron por fin, cayendo libremente mientras me arrodillaba junto al corral y dejaba al cachorro nuzlearme la mano. El listón cayó a la paja, olvidado por un momento, mientras el hombre y el perro encontraban consuelo en su entendimiento compartido de lo que significa perder. Ni siquiera sé cómo llamarte, conseguí decir entre respiraciones temblorosas. No puedo seguir diciéndote cachorro para siempre. El pequeño animal me miró con esos ojos castaños y líquidos que contenían más inteligencia y empatía de la que yo hubiera esperado encontrar en algo tan joven. Azar, dije de repente. El nombre se sentía correcto en la lengua. Eso es lo que te habría llamado Margarita. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades. En encontrar el bien donde otros solo ven problemas. Como si aprobara la decisión, Azar se pegó más al borde del corral, permitiendo que yo le acariciara la cabeza con dedos suaves. La transformación era notable. El animal gruñón y agresivo de 3 días atrás había desaparecido, reemplazado por una criatura capaz de reconocer el dolor ajeno y ofrecer lo único que tenía para dar. Me sequé los ojos con la manga y recogí el listón azul, sosteniéndolo donde Azar pudiera verlo. Esto perteneció a alguien muy especial, dije en voz baja. Del tipo de mujer que te habría querido desde el primer momento,
agresividad y todo. Tenía el don de ver el corazón de las cosas. Azar olfateó el listón con interés. Luego me miró como si comprendiera el peso de esa pequeña tira de seda. «Tú sabes algo de la pérdida, ¿verdad?», observé. «Probablemente alguien te quería antes de que el mundo se pusiera de cabeza. Por eso estabas tan furioso. No porque seas malo, sino porque también estás de luto». El cachorro se acomodó junto al borde del corral, manteniendo la cabeza cerca de mi mano. Nos quedamos sentados en la luz de la mañana. Dos almas lastimadas que se habían encontrado en el momento preciso. Cuando finalmente me levanté para empezar los quehaceres del día, Azar gimió suavemente, no con angustia, sino como preguntándome que no me fuera lejos. Sonreí. La primera sonrisa genuina que había sentido en meses. «Vuelvo pronto», prometí. «Tenemos tiempo de sobra para descubrir qué viene después». Mientras caminaba hacia la casa, guardé el listón azul de vuelta en el cuaderno, pero no sin hacerle primero una promesa silenciosa a la memoria de Margarita. Le daría a Azar el amor y la paciencia que ella habría ofrecido. Honraría su creencia en las segundas oportunidades, demostrando que las cosas rotas pueden sanar cuando se les da el cuidado que merecen. Detrás de mí, Azar observaba desde su corral, ya no como una criatura feral empujada por el miedo y la rabia, sino como un perro que comenzaba a recordar lo que se siente al confiar en alguien. 2 semanas después del remate, yo había establecido una rutina diaria que giraba enteramente alrededor del pequeño perro que de alguna manera se había convertido en el centro de mi mundo. Cada mañana empezaba con café y conversación tranquila en el establo, seguida de sesiones de entrenamiento pacientes que ponían a prueba las reservas de persistencia de ambos. Azar había crecido notablemente en esos 14 días. Las patas más largas, el pecho más ancho, y el pelaje había desarrollado ese brillo lustroso que viene con las comidas regulares y el agua limpia. Pero más que su desarrollo físico, era el cambio en su actitud lo que me llamaba la atención. El cansancio constante se había transformado en curiosidad alerta, y la postura agresiva había cedido terreno a una cooperación cautelosa. «Siéntate», decía, por 100ª vez esa semana, sosteniendo un trozo de cecina sobre la cabeza de Azar. Las patas traseras del perro tocaban el suelo casi de inmediato. Esta orden la había dominado 3 días atrás, pero yo seguía practicándola porque Azar parecía sentir orgullo al ejecutar bien las tareas. La cola, que había permanecido apretada contra la barriga la primera semana, ahora se agitaba tentativamente cuando tenía éxito. «Buen chico», lo elogiaba ofreciéndole el premio. «Ahora quédate». Esta era más difícil. Azar entendía el concepto, pero batallaba con la duración. Yo daba un paso atrás sosteniendo la mano en el gesto universal de alto. Azar permanecía sentado unos 10 segundos antes de que la paciencia se le agotara y se lanzara hacia adelante a reclamar su recompensa. «Suficiente», decía yo rascándole detrás de las orejas. «Ya iremos alargando el tiempo». Las sesiones de entrenamiento se habían convertido en el punto culminante de los días de ambos. Yo las esperaba con genuinas ganas, mientras que Azar parecía ansioso por aprender lo que yo estuviera dispuesto a enseñar. Era una alianza construida sobre el respeto mutuo y el afecto creciente. Durante las tardes, después de terminar las tareas del día y de que Azar se acomodara para la noche, yo me había puesto a tallar madera. Había encontrado en el establo un pedazo de encina, curado y liso, perfecto para trabajar con el cuchillo. Margarita siempre me había tomado el pelo por mis manos inquietas en los momentos de quietud, esa necesidad de mantenerlas ocupadas incluso cuando la mente descansaba. El silbato había comenzado como un proyecto sencillo, algo en que ocupar las manos mientras estaba sentado cerca del corral de Azar, hablándole al perro de mi día o compartiendo recuerdos de Margarita. Pero conforme avanzaba el tallado, se había convertido en algo más deliberado. Me di cuenta de que estaba creando una herramienta de entrenamiento, aunque no lo hubiera planificado conscientemente. Entrenar bien a un perro requiere comunicación clara, le explicaba a Azar una tarde mientras trabajaba en los detalles del silbato. Las palabras son buenas, pero los sonidos pueden llegar más lejos y atravesar otros ruidos.
Un buen silbato puede ser la diferencia entre tener un perro que viene cuando lo llamas y uno que decide solo lo que le parece importante. Azar observaba el trabajo del cuchillo con fascinación, la cabeza ladeada mientras yo le daba forma a la encina hasta convertirla en un instrumento funcional. El cachorro había aprendido a reconocer la rutina vespertina del tallado, y se acomodaba con un suspiro satisfecho, aparentemente encontrando confort en mi presencia y en los sonidos suaves de la madera siendo moldeada. El silbato tomaba forma bajo mis manos pacientes. Nada elaborado ni decorado, pero de líneas limpias y práctico. Había tallado similares durante mis años en los rurales, cuando la comunicación entre jinetes significaba a veces la diferencia entre un reconocimiento exitoso y una emboscada mortal. Este silbato sería más pequeño, de tono más agudo, diseñado para los oídos de un perro particular en lugar de para caballos en el calor del combate. Tu oído es probablemente mejor que el mío de todas formas, dije, probando el tono emergente del silbato con un suave soplo de aire. El sonido aún era áspero, necesitaba más refinamiento. Pero el tono básico era el correcto. Los perros escuchan cosas que nosotros perdemos. Pasos a distancias que te sorprenderían, voces que viajan en el viento, el problema llegando mucho antes de que llegue. Como para demostrar el punto, la cabeza de Azar se alzó de golpe, las orejas apuntando hacia adelante con atención afilada. Un momento después, yo también lo escuché. Cascos aproximándose al rancho a paso constante, sin prisa pero deliberados. Me levanté dejando el tallado y me moví hacia la puerta del establo. Azar se puso inmediatamente alerta junto a su corral. El jinete estaba todavía a unos 100 metros, pero podía ver suficiente en la luz que menguaba para saber que no era ningún vecino ni nadie del pueblo. El hombre conducía su caballo con esa arrogancia casual del que está acostumbrado a tomar lo que quiere, y su ropa tenía el aspecto gastado y polvoriento de alguien que lleva mucho tiempo en la carretera. «Tranquilo», murmuré a Azar, que había comenzado un gruñido bajo y continuo, no el ladrido salvaje de sus primeros días, sino la advertencia controlada de un perro que percibe una amenaza potencial. El jinete se detuvo cerca del porche y desmontó sin esperar invitación. Era delgado y curtido, con ojos fríos que recorrieron los edificios del rancho con una evaluación calculadora. Un revólver colgaba abajo en su cadera, posicionado para acceso rápido más que para exhibición. «Buenas tardes», llamó. «Busco trabajo, si tiene algo que necesite hacerse». Salí del establo manteniendo los movimientos tranquilos, pero sin alejarme de la escopeta que tenía montada dentro de la puerta. «No hay nada que no pueda esperar hasta mañana», respondí con ecuanimidad. «El pueblo tiene hotel si necesita donde pasar la noche». Pensé que quizás podría hacerle un hueco en su establo. No sería ninguna molestia. Desde dentro del establo, el gruñido de Azar se intensificó levemente, todavía controlado, pero con un filo que hablaba de disposición para la acción. El sonido era lo suficientemente bajo para que no llegara al extraño, pero yo lo escuchaba con claridad. «El establo está lleno», dije, que no era cierto, pero me pareció prudente. Como le digo, el pueblo no queda lejos. Los ojos del extraño se entornaron ligeramente, estudiando mi postura y el sonido del perro a mis espaldas. «Ese perro suyo parece poco amistoso». «Es selectivo con quien le cae bien», respondí. «Tiende a ser buen juez del carácter». Durante un momento, los dos hombres nos medimos desde lados opuestos del patio. Podía sentir la tensión de Azar irradiando desde el establo, los instintos del animal claramente alertándolo contra este visitante. Después de varios segundos, el extraño volvió a montar su caballo. «A lo mejor nos vemos por aquí», dijo, aunque sonaba más a promesa que a despedida casual. Lo observé hasta que el jinete desapareció en el crepúsculo que se cerraba, y entonces volví al establo, donde Azar paseaba ansioso en su corral. «Buen chico», le dije arrodillándome junto a él. Eso fue un juicio excelente. Algo en ese hombre tampoco me cuadraba a mí. Azar se pegó al borde del corral buscando la tranquilidad del contacto. El cuerpo del perro seguía tenso, listo para la acción si fuera necesario, pero se calmó bajo mis caricias lentas. «Me protegiste ahora mismo», entendí en voz alta.
encerrado en tu corral, pero listo para pelear si yo lo necesitaba. Era un descubrimiento que agitó algo profundo en mi pecho. El reconocimiento de que este pequeño perro ya había formado un vínculo lo suficientemente fuerte como para inspirar instintos protectores. Azar no estaba simplemente aprendiendo órdenes y aceptando comida. Estaba eligiéndome como su persona. Como alguien por quien valía la pena pelearse ante las amenazas percibidas. Recogí el silbato a medio terminar, estudiando la herramienta que emergía a la luz del farol. Mañana empezamos a trabajar con esto, le prometí a Azar. Si hay más visitantes como el de esta noche, quiero que podamos comunicarnos cuando importe. Azar se acomodó con una última mirada vigilante hacia el patio donde el extraño había aparecido. Incluso al relajarse, sus orejas permanecieron alertas, escuchando sonidos que no pertenecieran a su rutina tranquila de la tarde. Un mes después del remate, me desperté con el sonido de arañazos y hociqueos provenientes del establo. Había dejado a Azar libre para moverse por el área cerrada la noche anterior, un privilegio ganado a través de semanas de buen comportamiento y confianza creciente. El perro se había demostrado fiable con los otros animales del rancho, y no había mostrado ninguna inclinación a vagar más allá de los límites de la propiedad. Me calcé las botas y crucé el patio en la luz temprana de la mañana. Dentro del establo encontré a Azar cavando con ahínco en un tablón suelto del suelo en el rincón lejano, el hocico pegado a la grieta entre las maderas como siguiendo un rastro irresistible. —¿Qué has encontrado ahí, muchacho? —pregunté acercándome despacio. Azar alzó la vista con ojos brillantes y agitó la cola, y luego volvió a su excavación con entusiasmo renovado. El tablón cedió bajo su insistencia, revelando un espacio lo suficientemente grande para que un perro curioso lo investigara. Me arrodillé junto a Azar y trabajé la tabla para sacarla, sabiendo exactamente lo que el perro había descubierto. El escondite había sido mi secreto durante 6 meses. Un repositorio para objetos que no estaba listo para exhibir, pero que tampoco podía descartar. El sable de los rurales yacía envuelto en tela en céiteda, con la guarda de latón todavía reluciendo a pesar de los años de almacenamiento. Junto a él descansaban mis viejos anteojos de campaña, una fotografía desvanecida de mi pelotón y mis condecoraciones del servicio, cuidadosamente preservadas en una cajita de madera. Azar olfateó el sable con intensa curiosidad, su nariz sensible detectando claramente la mezcla compleja de aceite, cuero y metal viejo. Pero más que eso, me di cuenta de que el perro estaba respondiendo a algo más profundo, a algún entendimiento de que estos objetos tenían una importancia más allá de su presencia física. «¿Sabes lo que es esto, verdad?», dije en voz baja, levantando el sable de su envoltura. El peso se sentía familiar en mis manos, despertando memorias musculares de ejercicios e inspecciones y de momentos desesperados en que el acero había sido lo único que se interponía entre yo y la muerte. El sable era una pieza de reconocimiento que me habían entregado por lo que mi comandante había llamado valor excepcional en condiciones extremas. Recordaba la ceremonia más claramente que los propios combates. Cuadrándome a firmes mientras el teniente coronel leía la mención, sintiéndome avergonzado por la atención y deseando volver a mis obligaciones. Azar se sentó sobre sus ancas, estudiando mi cara mientras yo manipulaba el arma. El perro parecía percibir el cambio en el ánimo de su dueño, la manera en que los recuerdos pueden transportar a un hombre desde la seguridad del presente hasta los peligros del pasado. «Fui explorador», expliqué, acomodándome con las piernas cruzadas en el suelo del establo mientras Azar se pegaba a mi lado. Iba por delante de la fuerza principal, recababa información sobre posiciones enemigas, terreno, líneas de abastecimiento. Trabajo peligroso, pero alguien tenía que hacerlo. Y lo había hecho bien. Con la paciencia suficiente para pasar horas inmóvil en un escondite, con la observación suficiente para captar detalles que podían salvar o condenar a compañías enteras, y con el dominio suficiente del caballo y del sable para abrirse paso a la fuerza cuando el sigilo fallaba. Todo eso cambia a un hombre, continué, acariciando la cabeza de Azar mientras el perro escuchaba con la quietud atenta que se había convertido en su sello. Volví junto a Margarita pensando que lo había dejado atrás, que podía simplemente ser ranchero y marido, y olvidar lo de leer el terreno buscando emboscadas o lo de escuchar el sonido del peligro en el viento.
Pero las habilidades habían permanecido, enterradas bajo capas de rutina pacífica, pero nunca verdaderamente olvidadas. Incluso ahora, yo me descubría catalogando automáticamente ángulos de visión y rutas de escape cada vez que entraba en un lugar desconocido, registrando amenazas y ventajas potenciales por puro hábito. Azar hocicó la vaina del sable, y luego me miró como si estuviera haciendo una pregunta. Margarita nunca tuvo problemas con esa parte de mí, dije, volviendo a envolver el sable en su tela. Entendía que ciertas experiencias marcan a un hombre de manera permanente, que lo mejor que puedes hacer es aprender a vivir con ellas en paz. Decía que yo dormía como soldado, siempre escuchando incluso en sueños. Era verdad. Nunca había perdido la capacidad de dormir ligero, de despertarme al instante ante sonidos que no pertenecían a mi entorno. Margarita lo encontraba reconfortante en lugar de perturbador, y decía que se sentía más segura sabiendo que yo era naturalmente alerta al peligro. Azar pareció aprobar la presencia del sable, acomodándose junto al escondite como si estuviera reclamando guardias sobre el pasado militar de su dueño. Cuando volví a colocar el tablón, el perro permaneció cerca, como si comprendiera que esas cosas ocultas eran importantes para mí. Esa tarde, mientras yo me preparaba para dormir, noté a Azar siguiéndome hacia la casa. En lugar de dirigirse a su sitio habitual en el establo, se encaminó directamente al espacio junto a mi cama y se tumbó con un suspiro satisfecho. —¿A dónde vas tú? —le pregunté sosteniendo la puerta de la cabaña abierta. Azar me miró con expectativa, y luego caminó directamente hasta el espacio junto a mi cama y se tumbó con un suspiro satisfecho. El mensaje era claro. El perro había decidido que su lugar correcto era donde estuviera yo, no en el establo con los otros animales. Me encontré extrañamente conmovido por esa simple declaración de lealtad. Durante semanas, había respetado lo que suponía que era la preferencia de Azar por dormir solo. Pero aparentemente el perro había estado esperando permiso para reclamar su verdadera posición como compañero. —Está bien —dije en voz baja—. Supongo que hay sitio para los dos. La cola de Azar golpeó el suelo con aprobación, y en pocos minutos el perro dormía plácidamente junto a mi cama. El sonido de su respiración regular era sorprendentemente reconfortante. La primera vez en 2 años que yo no me dormía en silencio completo. La mañana siguiente trajo un visitante inesperado. El alguacil Contreras llegó a caballo justo cuando yo terminaba mi café y Azar completaba su patrulla matutina del perímetro del rancho. —Buenos días, Andrés —llamó el alguacil desmontando cerca del porche—. ¿Le molesta que hablemos unos minutos? —En absoluto —respondí, notando la expresión seria en el rostro curtido de Contreras. El café aún está caliente si quiere. Contreras aceptó la taza agradecido y bebió un sorbo antes de continuar. Tengo noticias que conciernen a todos en la zona. ¿Ha oído hablar de la banda del Escorpión? Asentí con gravedad. La banda llevaba casi un año aterrorizando comunidades a lo largo de 3 territorios, asaltando bancos, robando ganado y dejando un rastro de violencia donde quiera que pasaran. Su cabecilla, un hombre llamado el Escorpión por su costumbre de atacar sin aviso y sin misericordia, era conocido por su particular crueldad. Golpearon Salinas hace 2 días, continuó Contreras. Vaciaron el banco, mataron a 2 guardias y se marcharon tan tranquilos. Se dice que vienen en esta dirección, quizás planeando pasar el invierno en nuestro territorio. Azar había regresado de su patrulla y ahora se sentaba alerta junto a mi silla, como si percibiera la gravedad de la conversación. Las orejas apuntando hacia adelante, la atención enfocada en el alguacil Contreras con esa intensidad que se había convertido en su respuesta característica ante las amenazas potenciales. —¿Cree que atacarán Río Ceniza? —pregunté. —Es difícil decirlo. No somos gran premio comparados con otros lugares, pero eso puede hacernos parecer presa fácil. Estoy avisando a todos para que extremen el cuidado. Ojo con los extraños que puedan estar reconociendo el pueblo. Pensé en el jinete desagradable de la semana anterior. El hombre que había querido dormir en mi establo pese a que le indiqué el camino al pueblo. Es posible que ya haya tenido contacto con uno de sus exploradores,
dije, y le conté a Contreras sobre el jinete sospechoso. La expresión del alguacil se volvió más seria. Encaja con su patrón. Les gusta tener a alguien inspeccionando un lugar antes de entrar en él. Hizo bien en no dejarlo pasar. Cuando Contreras se preparaba para marcharse, hizo una pausa y miró a Azar, que se había posicionado protectoramente entre yo y el visitante. «Vaya perro que tiene usted», observó el alguacil. «Parece que pelearía por usted si hiciera falta». Bajé la mano para rascar las orejas de Azar, sintiendo el peso sólido de la presencia y la lealtad del perro. «Creo que sí», dije en voz baja. «La pregunta es si tendremos que necesitarlo». 6 semanas después del remate, me sorprendí a mí mismo en mitad de una oración y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba de pie en el pasto con Azar, revisando la cerca en busca de reparaciones para el invierno, cuando me escuché explicándole mis planes para ampliar el hato en la primavera. Pensando en unos 20 animales que vendrían bien para este tamaño de tierra, le decía al perro, que escuchaba con esa expresión atenta que se había vuelto tan familiar. Claro que eso significa construir otro cobertizo antes de que lleguen las primeras nieves. Me detuve, alcanzado por un recuerdo tan vívido que casi me cortó el aliento. Así era exactamente como yo hablaba con Margarita durante las caminatas de la tarde alrededor de nuestra antigua propiedad, compartiendo pensamientos y planes tan naturalmente como respirar. Ella había sido la caja de resonancia de cada decisión grande y pequeña, ofreciendo perspectivas que a menudo me salvaban de errores costosos. Azar me miró con curiosidad, como preguntando por qué la conversación se había detenido de repente. «¿Escuchas bien?», dije en voz baja, bajando la mano para acariciar la cabeza del perro. «Mejor que la mayoría de las personas, a decir verdad». Margarita siempre decía que las mejores conversaciones eran con quienes escuchaban no solo tus palabras, sino lo que querías decir detrás de ellas. El reconocimiento no me perturbó tanto como podría haberlo hecho un mes atrás. En cambio, sentí algo parecido a la gratitud, que este animal inteligente y leal hubiera llenado de alguna manera un vacío que yo ni siquiera había reconocido del todo hasta ese momento. La necesidad de compartir pensamientos con alguien que le importara lo que yo tenía que decir, de tener un compañero tanto para el trabajo como para la preocupación. Saqué del bolsillo el silbato tallado, la madera de encina ya suave y tibia de semanas de uso. Las orejas de Azar se dispararon hacia adelante al verlo. El perro había aprendido a asociar el silbato con las sesiones de entrenamiento, pero más que eso, había llegado a comprender las variaciones sutiles en mis señales, tonos diferentes para órdenes diferentes, combinaciones que significaban instrucciones complejas. Di un silbido suave y bajo, 2 notas cortas seguidas de una larga. Azar trotó inmediatamente hacia el tronco caído que usábamos como obstáculo de práctica, y se sentó junto a él esperando la siguiente orden. Una nota más aguda y cortante lo envió por encima del tronco en un salto elegante. 3 notas estacadas rápidas lo hicieron correr de vuelta a mi lado. «Buen chico», lo elogié ofreciéndole un trozo de cecina del bolsillo. «Tienes esas señales mejor aprendidas que algunos caballos de caballería que conocí». Era verdad. Azar había demostrado ser notablemente rápido aprendiendo no solo órdenes individuales sino secuencias y variaciones que requerían verdadera inteligencia para dominar. Y lo más importante, nunca fallaba en responder, incluso cuando lo distraían olores interesantes o sonidos lejanos. El vínculo entre nosotros se había profundizado hasta algo que se sentía casi telepático. La sesión de la tarde fue interrumpida por el sonido de un carro que se aproximaba. Reconocí el vehículo característico del Dr. Cienfuegos con su cuidadosa colección de suministros médicos y el viejo alazán que sabía de memoria el camino a cada rancho de la zona. «Buenas tardes, Andrés», llamó el doctor deteniéndose junto a la cerca. «¿Le molesta que abreve al caballo? Ha sido un día largo de visitas». «Por supuesto», respondí acercándome para ayudar. «¿Todo bien en el pueblo?» El doctor Cienfuegos estudió mi cara con la mirada evaluadora que se había vuelto segunda naturaleza después de décadas de leer la salud de las personas en sus expresiones. «Las cosas están bien», dijo despacio. «Aunque tengo que decirle que lo veo mejor de lo que lo he visto desde que llegó a Río Ceniza».
Sentí que el calor me subía a las mejillas. Solo he estado ocupado. Es más que eso, insistió el doctor con suavidad. Está hablando con la gente en el pueblo, mirando a los ojos cuando alguien lo saluda en la calle. Félix me dijo que la semana pasada se rió de uno de sus chistes. Dijo que era la primera vez que lo veía sonreír desde que llegó. No me había dado cuenta de que el cambio era tan visible para los demás. Yo era consciente de sentirme menos aislado, menos como si simplemente estuviera pasando por los movimientos de la vida diaria, pero lo había atribuido a tener la compañía de Azar. Aparentemente el cambio había sido lo suficientemente significativo para que otros lo notaran. El perro ha sido bueno para mí, admití, observando a Azar investigar el carro del doctor con cortés curiosidad. Me da algo en que enfocarme que no sea yo mismo. Los perros tienen esa manera de actuar, convino el doctor. Viven tan completamente en el presente que nos arrastran con ellos. No puedes pasar todo el tiempo perdido en el pasado cuando tienes un compañero que está fascinado con cada momento que pasa. Como para demostrarlo, Azar había descubierto algo interesante cerca de la rueda del carro y olisqueaba con intensa concentración. La cola se movía despacio y me miró como pidiendo permiso para investigar más. Adelante, dije, y Azar regresó de inmediato a su exploración. El doctor Cienfuegos sonrió. ¿Ve lo que le digo? Le consultó, pero no está preocupado por nada excepto lo que está ocurriendo ahora mismo. Eso es un regalo, Andrés. Aprender a estar presente en lugar de perdido en el ayer o en el mañana. Nos quedamos en silencio cómodo durante unos minutos, observando a Azar completar su inspección del carro y regresar a mi lado. El perro se acomodó a mis pies con un suspiro satisfecho, claramente conforme con su patrullaje territorial. Hay algo más que quería mencionar, dijo el doctor, adoptando un tono más serio. He estado oyendo más historias sobre la banda del Escorpión. Golpearon otro pueblo ayer, Los Cañones, a unos 100 kilómetros al norte de aquí. La atención se me agudizó. Hubo heridos. 4 muertos, incluyendo a un anciano que intentó proteger al cajero del banco. Se están volviendo más atrevidos, Andrés, y más violentos. El alguacil Contreras cree que están probando hasta dónde pueden llegar antes de que alguien les plante cara. Azar debió de percibir el cambio en la conversación porque levantó la cabeza alerta, mirando entre los dos hombres como si siguiera el intercambio. El perro había desarrollado una capacidad extraordinaria para leer la tensión en las voces humanas, respondiendo a señales emocionales que la mayoría de los animales pasarían por alto. ¿Qué planea hacer Contreras?, pregunté. No mucho que pueda hacer con solo 2 ayudantes y un pueblo lleno de comerciantes y rancheros. Espera que pasen de largo. Que se vayan al sur para el invierno en lugar de quedarse en el territorio. Toqué mi anillo de boda distraídamente, un hábito que había desarrollado para pensar en los problemas difíciles. La banda de oro se había aflojado a lo largo de los 2 últimos años. El duelo me había quitado el apetito junto con todo lo demás, pero nunca había considerado quitármelo. El anillo de Margarita era un recordatorio de promesas cumplidas y de amor que sobrevive a la muerte. La esperanza es una estrategia débil, observé. ¿Verdad? ¿Pero qué más podemos hacer? Esto no es el ejército, Andrés. Somos simplemente gente ordinaria intentando vivir en paz. Miré hacia abajo a Azar, que me miraba con esa mirada firme que siempre transmitía a la vez inteligencia y lealtad absoluta. El perro había recorrido un largo camino desde el animal gruñón y aterrorizado en el cajón del remate. Con paciencia y cuidado, había revelado ser valiente, inteligente y completamente dedicado a proteger lo que le importaba. A veces la gente ordinaria puede ser más de lo que parece cuando las circunstancias lo exigen, dije en voz baja. A veces los tiempos tranquilos obligan a tomar decisiones difíciles. El doctor Cienfuegos estudió mi cara durante un largo momento. Habla como un hombre que ya ha tomado decisiones difíciles antes. Mi mano encontró la cabeza de Azar, buscando el consuelo de la presencia cálida y sólida de mi compañero. Todos tenemos capacidades que esperamos no tener que usar nunca, dije.
Pero cuando proteger lo que uno quiere está en juego, a veces la esperanza no alcanza. 2 meses después del remate, me encontré parado ante el espejo de Margarita, mirándome de verdad por primera vez en más tiempo del que me atrevía a calcular. El espejo colgaba en el dormitorio, donde Margarita lo colocó para revisarse el aspecto cada mañana antes de empezar el día. El cristal tenía una esquina agrietada, dañado en la mudanza a Río Ceniza. Pero yo lo había conservado de todas formas, incapaz de deshacerme de algo que había reflejado su cara durante tantos años. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño en muchos sentidos. El viudo de ojos hundidos y alma destrozada que había llegado a Río Ceniza 6 meses atrás había sido reemplazado por alguien que se erguía más derecho, se movía con propósito, y tenía color en las mejillas de pasar tiempo al aire libre con genuino interés en lugar de mera obligación. «Mira eso», murmuré a Azar, que estaba tumbado en la alfombra junto a la cama. «Casi no me reconozco». Azar levantó la cabeza con esa atención alerta que se había convertido en su respuesta característica a mi voz. El perro había crecido notablemente a lo largo de esas 8 semanas, sus proporciones desgarbadas de cachorro dando paso al aspecto poderoso de su tamaño maduro. Y así seguíamos los dos, avanzando juntos hacia lo que vendría. Lo que vino fue un martes al mediodía. Yo estaba en el patio delantero de la cabaña afilando herramientas cuando Azar levantó la cabeza de golpe, las orejas erectas, los ojos fijos en el camino que llevaba al pueblo. Su cuerpo entero se tensó con esa inmovilidad particular que yo había aprendido a respetar, la que significaba que el perro había detectado algo que mis sentidos todavía no alcanzaban. 20 segundos después, escuché el trueno lejano de muchos cascos. Demasiados para ser ganado escapado. Demasiado rápidos para ser viajeros tranquilos. Demasiado organizados para ser accidentales. Me puse de pie sin apresuramiento, metí la lima en el delantal y entré a la cabaña. Saqué el sable de su escondite bajo el tablón del establo, lo até a la cadera. Tomé la escopeta de la pared. Conté los cartuchos con dedos que no temblaban porque los dedos no tiemblan cuando el cuerpo recuerda para qué fue entrenado. Saqué el silbato del bolsillo. Cuando salí al porche, ya podía ver el polvo levantándose en el camino hacia Río Ceniza. La banda del Escorpión. 12 jinetes contados, quizás más. Entrando al pueblo con esa insolencia tranquila que da creerse invencibles. Azar estaba a mi lado, absolutamente quieto, esperando. Di 3 notas cortas con el silbato. Rápidas. Staccato. La señal que habíamos practicado cientos de veces en el pasto. Mantente cerca y sigue mi ritmo. Azar pegó su flanco contra mi pierna. Ensilló el caballo en 4 minutos. Cabalgó hacia Río Ceniza en 8. No por heroísmo. No por valentía. Por la misma razón que uno vuelve a las habilidades que creyó olvidadas, porque en el momento en que hacen falta no existen más opciones. Cuando entré al pueblo por el extremo sur, el alguacil Contreras ya estaba en la calle con su pistola desenfundada y una expresión de hombre que sabe que los números no le favorecen. Los 2 ayudantes estaban posicionados detrás de barriles frente al banco. Los bandidos habían dispersado a los civiles y 3 de ellos cubrían las bocacalles. El hombre del centro, el que llevaba una mascada negra enrollada alrededor del sombrero como corona improvisada, tenía que ser el Escorpión. Azar gruñó muy bajo. No lo suficiente para que lo escuchara nadie excepto yo. Lo sé, le dije. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos no fue elegante ni glorioso. Fue trabajo. Trabajo que yo sabía hacer y que la mayoría en Río Ceniza no. Los ángulos que había leído en cada calle del pueblo sin siquiera querer hacerlo. Los puntos ciegos de los hombres apostados. La secuencia de prioridades que el entrenamiento graba en los huesos. Azar fue mi ventaja. Rápido, silencioso, respondiendo a las señales del silbato sin necesidad de palabras. Distrayendo donde yo necesitaba distracción. Flanqueando donde el terreno lo permitía. Protegiendo mi lado izquierdo cuando me moví hacia el banco. Cuando el Escorpión quiso montar su caballo para huir, se encontró con que Azar le bloqueaba el camino con una calma que era más aterradora que cualquier agresión.
El hombre miró hacia abajo al perro y hacia arriba a mí, y calculó correctamente sus posibilidades. Tiró el revólver al suelo. Los que quedaban huyeron hacia el norte. El alguacil Contreras y sus ayudantes los persiguieron con la energía renovada que da que alguien más haya inclinado la balanza. 4 hombres de la banda no se marcharon por su propio pie. Ninguno de los habitantes de Río Ceniza resultó herido de gravedad. Esa tarde, Contreras vino al rancho. Me encontró en el porche, con Azar tumbado a mis pies y el silbato de encina girando despacio entre mis dedos, como siempre que necesitaba mantener las manos ocupadas. «El pueblo quiere darle las gracias», dijo el alguacil. «El pueblo tiene a sus propios hombres que hicieron su parte», respondí. «Contreras, ¿cuántos años tenía esa gente luchando sola antes de que alguien llegara para inclinarlo?» El alguacil me miró durante un momento largo. ¿Qué le pasó al hombre que llegó a Silver Creek guardando todo eso bajo el suelo de su establo? «Se llama Río Ceniza», lo corregí en voz baja. Contreras sonrió apenas. «Se llama Río Ceniza», repitió. «¿Y bien?» Miré a Azar, que había levantado la cabeza para mirarme con esos ojos castaños que desde el primer día habían visto algo en mí que yo mismo había perdido de vista. Supongo que un perro que nadie quería me enseñó que las cosas guardadas bajo tierra no sirven para nada, dije finalmente. Solo sirven lo que estás dispuesto a poner sobre la mesa cuando hace falta. Azar apoyó el hocico sobre mis botas. Cerré la mano alrededor del silbato, sintiendo la calidez de la madera que había tallado en las noches en que el silencio era demasiado pesado, y pensé en una moneda gastada, en un listón azul, en las manos de Margarita ajustando el cuaderno entre las mías. Los mejores tesoros, me había dicho ella una vez, son los que nadie más supo ver. Tenía razón. Como casi siempre. Azar había crecido hasta convertirse en algo que imponía respeto sin buscarlo. Grande para su raza, con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían procesar el mundo a una velocidad que yo todavía no terminaba de comprender del todo. El pelaje había definido sus marcas con el tiempo, marrón en su mayor parte, con manchas negras alrededor de las orejas y una estrella blanca en el pecho que parecía puesta ahí a propósito, como una condecoración que nadie le había otorgado pero que de alguna manera se había ganado. Pero más que el cuerpo, era su carácter lo que seguía sorprendiéndome. Azar resolvía problemas. No simplemente obedecía órdenes. Había aprendido a abrir los pestillos de las puertas del establo, a traerme herramientas específicas cuando me veía reparando algo, a alertarme de cualquier anomalía en el entorno antes de que yo mismo pudiera percibirla. A veces me preguntaba quién estaba entrenando a quién. ¿Sabes lo que es diferente?, le dije esa noche, acomodándome en la silla junto a la cama donde solía escribir en el cuaderno antes de dormir. Me veo como un hombre que tiene razones para levantarse por la mañana. Era verdad. La deriva sin propósito que había definido mis días desde la muerte de Margarita había sido reemplazada por rutinas que se sentían significativas. Entrenar a Azar, mejorar el rancho, participar en la vida del pueblo. Ya no eran maneras de matar el tiempo. Eran cosas que generaban satisfacción genuina. Azar se acercó y apoyó la cabeza en mi rodilla, un gesto que se había convertido en nuestro ritual de las noches. El perro parecía entender que esos momentos de quietud antes de dormir eran importantes para mí. Tiempos para la reflexión y la conexión. Margarita te habría adorado, dije acariciándole las orejas. Tenía ese don de ver el potencial en las cosas que otros pasaban por alto. ¿Recuerdas cómo rescató aquel manzano medio muerto cuando nos casamos? Todo el mundo decía que nunca daría fruto, pero ella lo fue cuidando con paciencia y fe hasta que se convirtió en el orgullo de nuestro huerto. Los ojos de Azar permanecieron fijos en mi cara como si estuviera siguiendo cada palabra. Te habría malcriado en una semana, continué con una sonrisa suave. Probablemente te habría cosido un abrigo para el invierno e insistido en que durmieras en la cama en lugar de al lado. Siempre decía que la comodidad estaba hecha para compartirse, no para guardarse. El recuerdo traía calidez en lugar de dolor. Otro cambio que había notado en las últimas semanas. Los pensamientos de Margarita ahora venían con alegría junto a la pena,
permitiéndome recordar la felicidad de nuestros años juntos en lugar de enfocarme únicamente en la devastación de perderla. ¿Sabes lo que ella diría de todo este asunto con la banda del Escorpión? Le pregunté a Azar recostándome en la silla. Diría que huir del problema solo significa que te alcanza cuando ya estás demasiado cansado para pelear bien. Que es mejor enfrentarlo en tus propios términos, cuando estás preparado y has elegido tu terreno. Las orejas de Azar se adelantaron al percibir el cambio de tono en mi voz. El perro había aprendido a reconocer cuando las conversaciones pasaban de la reflexión casual a los asuntos serios, respondiendo con una alerta incrementada, como si ofreciera su disposición para ayudar con lo que fuera que me preocupaba. 3 golpes secos en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Azar estaba de pie en un instante, posicionándose entre yo y la amenaza potencial mientras mantenía un silencio perfecto. Un comportamiento que habíamos practicado extensamente pero que nunca habíamos necesitado usar en serio hasta ahora. Andrés, soy el alguacil Contreras. Perdone la hora. Abrí la puerta y encontré al alguacil con expresión grave a la luz del farol. Detrás de él estaban Félix Naranjo del salón y otros 2 hombres que reconocí del pueblo. ¿Qué ha pasado?, pregunté, notando las expresiones serias en todos sus rostros. Necesitamos hablar, dijo Contreras. Todos juntos. Sobre lo que vamos a hacer cuando la banda del Escorpión decida visitar Río Ceniza. Los invité a pasar, y los hombres se distribuyeron por la pequeña sala mientras Azar se acomodaba en un rincón desde donde podía observar a todos sin resultar amenazante. El posicionamiento era deliberado, me di cuenta. Lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario, lo suficientemente lejos para no poner nerviosos a los visitantes. Golpearon las salinas ayer, anunció Félix sin preámbulos. Vaciaron el banco, quemaron la tienda general y mataron a cualquiera que intentó detenerlos. 4 pueblos en 6 semanas, Andrés, y se mueven en un patrón que nos pone directamente en su camino. El alguacil Contreras se inclinó hacia adelante con las manos curtidas enlazadas entre las rodillas. Voy a convocar una reunión del pueblo mañana por la noche. Tenemos que tomar algunas decisiones sobre cómo manejar esta amenaza y necesitamos que todos participen. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Si vamos a huir, a escondernos o a plantarles cara, dijo Contreras con franqueza. Porque esas son nuestras únicas opciones. El Marsal Territorial está a 3 días de aquí en el mejor de los casos, si es que podemos hacerle llegar un mensaje antes de que lleguen ellos. Uno de los otros hombres, Mondragón, que era dueño del molino, habló nerviosamente. La mayoría de nosotros no somos hombres de pelea, alguacil. Somos comerciantes y agricultores. ¿Qué posibilidades tendríamos contra forajidos con experiencia? Me encontré mirando el espejo agrietado, viendo mi reflejo fracturado pero todavía reconocible. El hombre en ese espejo tenía capacidades que Mondragón y los demás no conocían. Habilidades que había esperado no volver a usar nunca, pero que nunca había olvidado del todo. A veces la gente ordinaria tiene que hacer cosas extraordinarias, dije en voz baja. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar esa responsabilidad o a ver cómo nuestra comunidad es destruida por hombres que toman lo que quieren. El alguacil Contreras estudió mi cara con atención. El doctor Cienfuegos mencionó que usted podría tener experiencia que nos ayudaría. Experiencia militar. Guardé silencio durante un momento largo, consciente de que mi respuesta cambiaría todo. Junto a mí, Azar pareció percibir la importancia del instante, permaneciendo perfectamente inmóvil mientras me miraba con esos ojos oscuros e inteligentes. Tengo experiencia, admití finalmente. Y si el pueblo decide hacer frente, ayudaré a organizar la defensa. Pero entiendan esto, una vez que nos comprometemos a pelear, no hay vuelta atrás. Estos hombres no mostrarán clemencia con nadie que se les oponga. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac tranquilo del reloj de Margarita en la repisa y el sonido del viento moviéndose por el pasto de la pradera afuera. Podía sentir el peso de la decisión posándose sobre todos nosotros. El reconocimiento de que nuestras vidas pacíficas estaban a punto de cambiar para siempre.
Lo pondremos a votación mañana por la noche, dijo Contreras finalmente. Que todos digan lo que piensan antes de comprometernos a nada. Cuando los hombres se preparaban para marcharse, Félix se volvió hacia mí. Para que lo sepa, si decidimos pelear, la mayoría de la gente va a buscarlo a usted para que los lidere. Se ha corrido la voz de que usted no es solo otro vaquero de paso. Después de que se fueron, me quedé solo con Azar a la luz del farol, escuchando los sonidos familiares de la noche posándose sobre el rancho. El perro se acercó y apoyó la cabeza en mi pie en un gesto de solidaridad. Parece que nuestra vida tranquila podría estar llegando a su fin, dije en voz baja. ¿Estás listo para lo que venga después? Azar me miró hacia arriba con una lealtad inquebrantable brillando en sus ojos oscuros. Y supe que había encontrado algo más que un compañero en aquel cajón del remate. Había encontrado un socio dispuesto a plantarse junto a mí ante cualquier peligro que el futuro pudiera deparar. 3 meses después del remate, estaba vaciando el viejo baúl del dormitorio cuando mis dedos encontraron algo que había olvidado que estaba allí. Envuelta cuidadosamente en un trozo del pañuelo de seda de Margarita había una fotografía. Sepia y cuarteada por el tiempo, mostraba a 12 hombres con uniformes de los rurales de élite de pie junto a sus caballos. La sostuve a la luz del farol, estudiando caras que no había visto en más de 20 años. Ahí estaba el teniente Fuentes, que apenas tenía 18 cuando la foto fue tomada, y que murió 3 meses después en una emboscada en el norte. El sargento Galindo, el veracruzano que podía rastrear un ratón en medio de una tormenta, y que me enseñó la mitad de lo que sé sobre cómo leer el terreno. Y ahí, tercero desde la izquierda, estaba yo mismo. Más joven, más delgado, con unos ojos que no guardaban nada del dolor que vendría después. Azar, que había estado dormitando junto al baúl, se alertó de repente. El perro se acercó a la fotografía con las fosas nasales dilatadas, captando algún rastro que le interesaba intensamente. Pero más que eso, Azar estaba mirando la imagen misma. La cabeza ladeada de esa manera particular que indicaba una concentración profunda. ¿Ves algo ahí, muchacho?, pregunté en voz baja. Azar gimió suavemente. Un sonido que había aprendido a reconocer como la manera del perro de intentar comunicar algo importante. La mirada del animal pasaba de la fotografía a mi cara y de vuelta, como estableciendo una conexión que lo ponía en alerta. Estudié la imagen con más atención. Los 12 hombres de la Unidad Especial de Reconocimiento. Habíamos sido un grupo de élite, elegidos a dedo para las misiones más peligrosas en territorio hostil. Mientras los soldados regulares cargaban en batalla a campo abierto, nuestra unidad se movía como fantasmas, recabando inteligencia que daba forma a campañas enteras. Nos llamábamos los fantasmas, dije acomodándome con las piernas cruzadas en el suelo para que Azar pudiera ver la fotografía más fácilmente. Nos colábamos por las líneas enemigas, mapeábamos sus posiciones, contábamos sus suministros, identificábamos a sus oficiales. A veces estábamos fuera semanas enteras, viviendo del campo y permaneciendo invisibles. Azar se pegó más, su atención completamente enfocada en mis palabras. El perro siempre había sido un oyente excepcional, pero esto se sentía diferente. Como si Azar reconociera algo familiar en el contexto militar. Mi dedo trazó las caras de mis compañeros caídos. Yo era el más joven cuando empezamos, pero tenía un don para leer el paisaje. Podía mirar un terreno y ver todas las maneras en que un enemigo podría usarlo, todos los lugares donde podría venir el problema o donde podría encontrarse seguridad. Mi comandante decía que yo pensaba como un campo de batalla. El recuerdo devolvió el peso de aquellos años. La tensión constante de operar en territorio hostil. La carga de tomar decisiones que podían salvar o condenar a unidades enteras. La responsabilidad solitaria de ser los ojos y los oídos de quienes dependían de inteligencia precisa para mantener vivos a sus hombres. Perdimos 8 hombres en 3 años, continué en voz baja. Fuentes, Galindo, Espinoza, Reyes. Hombres buenos que confiaron en mí para guiarlos a salvo por territorio enemigo. A veces lo logré. A veces no. Azar emitió un sonido suave,
casi como un suspiro, y apoyó la cabeza en mi rodilla. Sus ojos oscuros permanecieron fijos en la fotografía, como memorizando los rostros de hombres a los que nunca había conocido pero que de alguna manera entendía que eran importantes para su dueño. 3 golpes en la puerta interrumpieron mi contemplación. Guardé la fotografía de vuelta en el baúl y fui a abrir. El alguacil Contreras estaba en el porche sosteniendo un documento de aspecto oficial. «Andrés», dijo con gravedad, «necesitamos hablar». «Entré», respondí, notando la expresión seria en su cara. Contreras entró y aceptó la silla que le ofrecí, pero permaneció tenso y formal. Después de nuestra reunión de anoche mandé algunos telegramas. Pregunté sobre su servicio militar, pensando que podría ayudarnos a entender con qué estamos tratando. Sentí el estómago apretarse. Había sabido que este momento podría llegar eventualmente, pero había esperado mantener su pasado enterrado un poco más tiempo. Y, dije con ecuanimidad. Contreras desplegó el documento que traía. Según el Ministerio de Guerra, Andrés Villalba de la Unidad Especial de Reconocimiento recibió la Cruz al Mérito por infiltrarse en solitario en el cuartel general del general Medrano y robar los planes de batalla que evitaron un ataque sorpresa de consecuencias incalculables. También figura como receptor de 2 estrellas de plata y una cruz al servicio distinguido por acciones detrás de las líneas enemigas. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac constante del reloj de Margarita y el sonido de la respiración de Azar desde su posición junto a mi silla. «¿Por qué no nos lo dijo?», preguntó Contreras, aunque su tono tenía más curiosidad que acusación. «Porque ese hombre murió cuando terminó la guerra», respondí en voz baja. Volví planeando no ser nada más que un ranchero y marido. No vi ningún motivo para arrastrar batallas viejas hacia una vida nueva. «Andrés, ¿entiende lo que significa esto? Usted no es simplemente alguien con experiencia militar. Es uno de los oficiales de reconocimiento más condecorados en la historia de nuestras Fuerzas Armadas. El telegrama dice que usted personalmente condujo más de 40 misiones detrás de líneas enemigas con una tasa de éxito sin precedentes». Azar se acercó más a mi silla, apretándose contra mi pierna en un gesto de apoyo. El perro parecía percibir que esta conversación estaba causando tensión en su dueño, aunque los humanos hablaban en tonos calmados. «La guerra terminó hace 20 años», dije. «Esas habilidades no se traducen necesariamente a lidiar con una banda de forajidos». «¿No?», desafió Contreras con suavidad. «Leer el terreno, predecir los movimientos del enemigo, planificar estrategias defensivas. Me parece que esas capacidades serían exactamente lo que necesitamos ahora mismo». Antes de que pudiera responder, nos interrumpieron golpes urgentes en la puerta. Abrí y encontré al joven Tomás, el nieto de la viuda Quirós, sin aliento de haber cabalgado rápido. «Alguacil Contreras», jadeó el chico. «Mi abuela me mandó a buscarlo rápido. Hay hombres en el pueblo haciendo preguntas sobre Río Ceniza. Sobre el banco, sobre quién vive aquí, sobre si tenemos guardia de seguridad». Contreras se puso de pie al instante. «¿Cuántos hombres?» «3 que yo vi, pero puede que haya más. Están en el salón de Félix ahora mismo, comprando tragos y actuando simpáticos, pero mi abuela dice que tienen pinta de problemas». Sentí que algo se desplazaba dentro de mí. Viejos instintos despertando después de años de letargo. ¿Preguntaron por alguien específico? Tomás asintió. «Eso es lo raro. Uno de ellos le preguntó a Félix si había algún exsoldado viviendo por aquí. Dijo que buscaban trabajo y querían saber si había alguien con experiencia en seguridad». Contreras y yo cruzamos miradas. Esto era más que exploración simple. Era recolección de inteligencia dirigida. «Tomás», dije con cuidado, ¿notaste algo más sobre esos hombres? ¿Sus caballos, su equipo, cómo se conducían? El chico pensó un momento. «Montaban caballos buenos, señor. Y sus pistolas no eran de adorno. Las llevaban como hombres que las usan seguido. Mi abuela dijo que le recordaban a soldados, pero no de los buenos».
Azar había estado escuchando la conversación con alerta creciente. Ahora el perro se movió hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior con la intensidad enfocada que desplegaba cuando percibía amenazas potenciales. Un gruñido bajo rodó en su pecho. No agresivo, sino de advertencia. «¿Qué es, muchacho?», pregunté, moviéndome a la ventana junto a mi compañero. Las orejas de Azar estaban apuntando hacia adelante, el cuerpo tenso de concentración. El perro miraba fijamente hacia la oscuridad más allá de los edificios del rancho, obviamente detectando algo que los sentidos humanos no podían percibir. «Hay alguien ahí fuera», dije en voz baja, con mis viejos instintos militares completamente activados. «Azar puede sentirlos». Contreras amartilló su pistola y se movió hacia la otra ventana. «¿Cuántos?». Estudié el comportamiento de Azar cuidadosamente. El perro no mostraba la agitación extrema que desplegaba ante amenazas inmediatas, pero su estado de alerta indicaba la presencia de múltiples individuos a una distancia significativa. «Al menos 2, quizás más», valoré. Lo suficientemente lejos para creer que están escondidos, pero lo suficientemente cerca para vigilar la casa. «La banda del Escorpión», susurró Tomás. «Probablemente exploradores», respondí, sintiendo la calma familiar que siempre descendía sobre mí en las situaciones peligrosas. «Quieren saber con quién están tratando antes de hacer su movimiento». Contreras me miró con una comprensión nueva. «Esto es lo que usted hacía durante la guerra, ¿verdad? Leer situaciones como esta». Asentí, con la atención enfocada en analizar nuestra situación táctica. Y ahora mismo la situación me dice que ya no estamos tratando con forajidos al azar. Saben que hay algo especial en Río Ceniza y han venido a averiguar qué es. Azar se apartó de la ventana y se posicionó cerca de la puerta, listo para la acción pero esperando mi orden. La transformación en el perro era notable. De compañero pacífico a guardián alerta en el espacio de minutos. «¿Qué hacemos?», preguntó Contreras. Miré la fotografía, todavía visible en el baúl abierto. Los rostros de hombres que confiaron en mí para tomar las decisiones correctas bajo presión. Luego miré a Azar, cuya lealtad inquebrantable me había dado algo por lo que valía la pena pelear. «Los dejamos observar», dije finalmente. «Que crean que son listos mientras nosotros nos preparamos para lo que viene. Pero, alguacil, después de esta noche, ya no podemos fingir que esto es solo una posibilidad. La banda del Escorpión no se dirige hacia Río Ceniza. Nos está apuntando específicamente». «¿Por qué?», preguntó Tomás. «No somos ricos. No tenemos nada que valga la pena robar». Crucé la mirada con Contreras a través de la habitación. «Han oído hablar del exsoldado que vive aquí. Quieren saber si soy una amenaza para sus operaciones. Y después de esta noche, sabrán la respuesta a esa pregunta». Afuera en la oscuridad, Azar continuó su vigilia, listo para defender el hogar y el dueño que había elegido como dignos de ser defendidos. El alba rompió clara y fría sobre Río Ceniza, el tipo de mañana de octubre que lleva en su aliento la promesa afilada del invierno. Yo había estado despierto desde antes del primer resplandor, mis viejos instintos negándose a dejarme dormir cuando el peligro se aproximaba. Me quedé en el porche con una taza de café, observando el horizonte a través de los anteojos de campaña que había rescatado de su escondite. Los binoculares eran de fabricación alemana, instrumentos de precisión que me habían servido bien durante incontables misiones de reconocimiento. A través de sus lentes podía ver kilómetros a través de la pradera ondulada, distinguiendo detalles que serían invisibles a simple vista desde esas distancias. Azar estaba sentado alerta a mi lado, su comportamiento reflejando la tensión que había ido acumulándose desde la tarde anterior. El animal no había relajado su vigilancia en toda la noche, moviéndose ocasionalmente hacia diferentes ventanas para revisar los distintos accesos al rancho. Había aprendido a confiar completamente en los instintos de Azar. Los sentidos del perro eran mucho más agudos que los míos, y su juicio sobre las amenazas potenciales había demostrado ser consistentemente preciso. «Ahí están», dije en voz baja, ajustando el enfoque de los anteojos.
6 jinetes a unos 5 kilómetros, siguiendo el camino viejo del ganado desde el norte. A través de los lentes podía distinguir las siluetas características de hombres que cabalgaban con prisa, sus caballos mostrando señales de haber viajado largo y rápido. Se movían con la coordinación deliberada de una unidad que había combatido junta muchas veces, manteniendo formación incluso a distancia. Esto no era una aproximación casual. Era un avance táctico. Las orejas de Azar se dispararon hacia adelante y un gruñido bajo rodó en su pecho. El perro aparentemente había detectado algo que mis sentidos humanos todavía no registraban, pero permanecía perfectamente controlado, aguardando instrucciones. «Tranquilo, muchacho», murmuré bajando los anteojos. «Tenemos trabajo que hacer antes de que lleguen». La reunión del pueblo había sido breve pero decisiva. Cuando se les presentó la elección entre huir o resistir, los habitantes de Río Ceniza habían decidido quedarse y defender su comunidad. Y habían acordado por unanimidad seguir mi liderazgo táctico, reconociendo que mi experiencia militar era su única esperanza real de éxito ante forajidos experimentados. Ahora, mientras el momento de la confrontación se aproximaba, sentía el peso familiar del mando posándose sobre mí. Era una sensación que había creído dejar atrás para siempre. La responsabilidad por las vidas de otros. La carga de tomar decisiones que determinarían quién vivía y quién moría. Saqué el silbato tallado del bolsillo y di una serie de señales complejas, ráfagas cortas y notas largas en combinaciones que habíamos practicado extensamente durante las semanas pasadas. Azar respondió de inmediato, moviéndose a través de una secuencia de acciones con la precisión de un soldado bien entrenado. Primero, el perro trotó hacia el establo y recuperó un rollo específico de cuerda, llevándolo hasta la posición que yo había designado cerca de la entrada principal. Luego se movió hacia el abrevadero y ejecutó una serie de acciones que parecerían sin sentido para los observadores, pero que en realidad eran parte de un sistema de comunicación que yo había desarrollado para coordinar posiciones defensivas. «Perfecto», dije en voz baja, cuando Azar completó la secuencia y regresó a mi lado. «Ahora veamos si el resto de nuestros preparativos aguantan bajo presión». Durante la semana anterior, yo había transformado silenciosamente Río Ceniza en una posición defensiva que habría impresionado a mis antiguos comandantes. Usando mi conocimiento del terreno y las tácticas, había identificado posiciones clave para los tiradores, creado campos de fuego solapados y establecido posiciones de repliegue en caso de que la defensa inicial fuera perforada. El edificio del banco con sus paredes gruesas y su posición elevada serviría como puesto de mando. La tienda general y el salón proporcionaban excelente cobertura para posiciones de flanqueo. Y lo más importante, había convencido a los habitantes de cavar una serie de trincheras y barricadas disimuladas que canalizarían a cualquier atacante hacia zonas de fuego predeterminadas. El alguacil Contreras llegó al rancho justo cuando yo terminaba mi reconocimiento matutino, trayendo consigo a un pequeño grupo de los hombres más confiables del pueblo. El doctor Cienfuegos estaba allí con su maletín médico y la determinación calmada de alguien que ha visto el combate antes. Félix Naranjo había cambiado el delantal del bartender por un rifle y el temple sereno de un hombre protegiendo su sustento. «Vienen», informé sin preámbulos. 6 jinetes, quizás a 1 hora de aquí si mantienen el ritmo actual. Los hombres recibieron la noticia con la resolución tranquila que había caracterizado sus preparativos toda la semana. No eran soldados profesionales, pero peleaban por sus hogares y sus familias. Una motivación que muchas veces resulta más poderosa que el entrenamiento puramente militar. «Posiciones», dijo Contreras. Saqué el mapa dibujado a mano que había creado del esquema defensivo de Río Ceniza. «Félix, usted lleva a Mondragón y a Williams a la tienda general. Doctor, su posición es en el banco. Tendrá la mejor vista de toda la calle desde esas ventanas del piso de arriba. Alguacil, usted y yo coordinaremos desde el salón inicialmente y nos moveremos según sea necesario para apoyar donde se concentre el ataque». Azar se había posicionado a mis pies, escuchando cada palabra con la concentración intensa que desarrollaba cuando se discutían asuntos de importancia. El perro parecía entender que estas no eran conversaciones casuales,
sino sesiones de planificación que determinarían el resultado de situaciones peligrosas. ¿Y la comunicación?, preguntó el doctor Cienfuegos con sentido práctico. ¿Cómo coordinamos una vez que empiecen los disparos? Levanté el silbato de encina. Azar y yo mantendremos la comunicación entre posiciones. Ha aprendido a llevar mensajes y señalar ubicaciones. Será nuestro enlace cuando la visibilidad o la distancia hagan imposible cualquier otra comunicación. Los hombres se mostraron escépticos hasta que hice una demostración. Una serie de señales con el silbato envió a Azar cruzando el patio hasta una posición predeterminada, donde ejecutó acciones específicas que claramente transmitían información sobre posiciones enemigas y estado de las fuerzas propias. El perro regresó luego a mi lado con una precisión que impresionó incluso a los más dudosos. «Extraordinario», murmuró el doctor Cienfuegos. «¿Cómo le enseñó comportamientos tan complejos?» «De la misma manera que la caballería entrena a los caballos mensajeros», respondí. «Paciencia, repetición y construyendo confianza hasta que el animal entiende que seguir las órdenes no es solo obediencia. Es supervivencia». Mientras el grupo se preparaba para moverse a sus posiciones, sentí la mezcla familiar de calma y tensión previa al combate que había caracterizado mis años de servicio. La mente despejada, las manos firmes, pero por debajo circulando la corriente de adrenalina que me mantendría agudo cuando estallara la violencia. «Andrés», dijo el alguacil Contreras en voz baja, apartándome a un lado. «Necesito preguntarle. ¿Está seguro de esto? Todavía hay tiempo de evacuar el pueblo. Intentar poner a todos a salvo antes de que lleguen». Consideré la pregunta con seriedad. La parte racional de mi mente reconocía que éramos agricultores y comerciantes enfrentando a asesinos con experiencia, que las probabilidades estaban fuertemente en nuestra contra, que mucha gente buena podría morir en las próximas horas. Pero pensé en el jinete sospechoso que había explorado mi rancho semanas atrás. En el informe del joven Tomás sobre los extraños preguntando puntualmente por exsoldados. En el patrón de destrucción que la banda del Escorpión había dejado a través de 3 territorios. No eran solo forajidos buscando dinero fácil. Eran depredadores que disfrutaban del terror que creaban, que quemarían río ceniza por deporte aunque no hubiera nada valioso que robar. «No van a dejarnos huir, alguacil», dije finalmente. «Han invertido demasiado tiempo aprendiendo sobre este lugar y ahora saben de mi historial. Para ellos, yo represento una amenaza potencial que necesita ser eliminada. Huir solo significaría que nos cazarían dispersos e indefensos». Azar se apretó contra mi pierna, ofreciendo el consuelo sólido de su presencia. La lealtad inquebrantable del perro se había convertido en una fuente de fortaleza que yo no había esperado. Saber que al menos un ser en el mundo se quedaría junto a mí sin importar las probabilidades. Además, añadí, mirando alrededor del pueblo que se había convertido en mi hogar, Margarita siempre decía que hay cosas por las que vale la pena pelear, incluso cuando la pelea parece sin esperanza. Esta gente confió en mí lo suficiente para quedarse y defender su comunidad. No voy a abandonarlos ahora. Contreras asintió con gravedad. Entonces es mejor que tomemos posiciones. Por mi cuenta, tenemos unos 20 minutos antes de que lleguen a las afueras del pueblo. Mientras el grupo se dispersaba a sus posiciones asignadas, tomé una última mirada a través de los anteojos. Los jinetes habían cerrado a menos de 2 kilómetros y ya no hacían ningún intento de disimulo. Cabalgaban en línea suelta, las armas visibles, con la confianza arrogante de hombres que esperan una victoria fácil. Doblé los anteojos y los guardé en el bolsillo de la chaqueta, luego me arrodillé junto a Azar. El perro me miró con confianza completa, listo para las órdenes que pudieran llegar. «Ya es la hora, muchacho», dije en voz baja, rascándole detrás de las orejas por última vez. «Todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos aprendido juntos, se reduce a la próxima hora. ¿Estás listo?» La cola de Azar se agitó una sola vez brevemente. Luego el perro se asentó en la quietud alerta que indicaba disposición absoluta para la acción. Sus ojos oscuros no tenían miedo.
Solo la determinación calmada de una criatura que había elegido su lealtad y la defendería hasta el final. Me puse de pie y caminé hacia el centro de Río Ceniza, con Azar igualando mi paso perfectamente. Detrás de nosotros, el sol de la mañana seguía ascendiendo en el cielo despejado, proyectando sombras largas a través de la calle polvorienta donde pronto se decidiría el destino de nuestra pequeña comunidad. La banda del Escorpión llegaba esperando encontrar víctimas indefensas. En cambio, descubriría que la gente ordinaria, cuando se la empuja más allá de lo que puede soportar, puede convertirse en algo extraordinario. Toqué el anillo de Margarita una última vez, tomé fuerza de su peso familiar y me preparé para enfrentar la batalla más importante de mi vida. La banda del Escorpión entró a Río Ceniza exactamente a las 12:15 del mediodía. Los cascos de sus caballos levantaban nubes de polvo de la calle principal mientras se desplegaban en un semicírculo suelto frente al banco. Yo observaba desde mi posición en el techo de la tienda general de Mondragón, con Azar agachado silenciosamente junto a mí, el hombre y el perro perfectamente inmóviles en la sombra del frente falso del edificio. A través de los anteojos, podía ver al cabecilla de la banda con claridad por primera vez. Un hombre alto y enjuto con una mascada negra enrollada alrededor del sombrero como corona improvisada, y unos ojos fríos que barrían la calle aparentemente desierta con una evaluación experta. Este era el Escorpión en persona, el hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo del terror a través de 3 territorios. Los otros 5 jinetes se desplegaron con precisión militar, cubriendo todos los accesos a la calle principal. Estos no eran forajidos ordinarios que se juntaban por conveniencia. Se movían como una unidad que había combatido junta muchas veces, cada hombre conociendo su papel sin necesidad de órdenes verbales. «Nadie a la vista», llamó uno de los miembros de la banda, su voz llevándose claramente en el aire quieto. Parece que les llegó el aviso de que veníamos y huyeron. El Escorpión levantó la mano pidiendo silencio, su mirada moviéndose metódicamente sobre los edificios que bordeaban la calle. Podía ver la inteligencia del hombre trabajando, notando detalles que podrían indicar si el pueblo estaba verdaderamente abandonado o simplemente escondido. «Puede ser», dijo finalmente. «Pero he aprendido a no confiar en las calles vacías. Rodrigo, revisa el salón. Marcos, la tienda general. Los demás, ojo a visor». Sentí a Azar tensarse a mi lado cuando los 2 miembros de la banda desmontaron y comenzaron a aproximarse a los edificios donde la gente del pueblo estaba escondida. Este era el momento en que nuestros planes meticulosamente elaborados triunfarían o se desmoronarían en el caos. Llevé el silbato tallado a mis labios y di una serie de notas apenas audibles. 3 cortas, una larga, 2 cortas. La señal que significaba exploradores enemigos aproximándose, prepararse para el enfrentamiento. Desde su posición oculta cerca de la cárcel, vi al alguacil Contreras acusar recibo de la señal con un leve asentimiento. Azar permaneció perfectamente inmóvil a mi lado, cada músculo listo para la acción, pero aguardando la orden que lo liberaría. El entrenamiento del perro había llegado al punto en que podía permanecer invisible y silencioso durante horas si fuera necesario, pero podía explotar en acción en cuestión de segundos cuando la situación lo exigía. Rodrigo empujó las puertas batientes del salón de Félix con la pistola desenfundada y lista. Podía ver a Félix Naranjo agachado detrás de la barra, el rifle apuntado hacia la entrada, esperando el momento preciso para revelar las defensas del pueblo. «Vacío», anunció Rodrigo después de una búsqueda superficial. «Pero las botellas detrás de la barra siguen llenas. Nadie limpió sus cosas antes de irse». Marcos tenía menos éxito con la tienda general. Podía verlo a través de las ventanas, volviéndose cada vez más suspicaz al notar que la caja del dinero no estaba vacía y que artículos personales seguían esparcidos sobre los mostradores. «Jefe», gritó Marcos. «Algo no cuadra aquí. Este lugar está demasiado ordenado, demasiado normal. Si la gente hubiera huido aterrada, se habría llevado todo lo valioso». La expresión del Escorpión se endureció, y yo supe que nuestro tiempo se acababa. El cabecilla era demasiado experimentado para dejarse engañar mucho más tiempo. «Salgan todos», ordenó el Escorpión, su voz resonando contra las fachadas de los edificios.
Sé que alguien está escuchando, así que aquí está cómo va esto a funcionar. Tienen 60 segundos para abrir ese banco y mostrarnos dónde guardan el dinero. Después de eso, empezamos a quemar edificios hasta que cooperen. La amenaza colgó en el aire como humo, y pude sentir la tensión irradiando de los habitantes del pueblo escondidos. Eran agricultores y comerciantes siendo amenazados por asesinos, y su instinto natural era ceder antes que arriesgar la violencia. Pero yo había aprendido durante años de servicio que a veces la única manera de prevenir una violencia mayor era responder a la agresión con una fuerza decisiva. Llevé el silbato a mis labios de nuevo y di la señal que todos habían estado esperando. 2 notas largas seguidas de 3 ráfagas cortas. El efecto fue inmediato y devastador. El alguacil Contreras apareció desde detrás de la cárcel con el rifle levantado. El doctor Cienfuegos surgió en una ventana del piso de arriba del banco con su arma apuntada al cabecilla. Félix Naranjo emergió del salón con la escopeta calada. Pero fue Azar quien creó el mayor caos. Con mi señal del silbato, el perro se lanzó desde el techo en un salto espectacular, aterrizando detrás de los caballos de la banda y comenzando de inmediato una serie de acciones diseñadas para crear la máxima confusión. Azar había sido entrenado para entender que los caballos son animales de presa, fáciles de asustar ante movimientos y sonidos inesperados. Se lanzó entre los animales, ladrando con agudeza y mordiéndoles los talones, enviándolos al pánico. En cuestión de segundos, 3 de los 6 miembros de la banda luchaban por controlar sus monturas en lugar de enfocarse en las amenazas humanas que emergían a su alrededor. «¡Es una trampa!», gritó Marcos, batallando con su caballo encabritado mientras intentaba apuntar la pistola al perro que causaba el caos. El escorpión demostró su reputación manteniéndose sereno pese al súbito vuelco de la situación. Disparó un tiro rápido hacia Azar, que esquivó con la gracia fluida de un animal que había aprendido a anticipar el peligro, luego giró en la silla para evaluar la situación táctica. «Dispérsense», ordenó el escorpión. «Busquen cobertura y respondan el fuego. Alguien acabe con ese perro». Pero yo había anticipado esta reacción. Mis señales de silbato continuaron, dirigiendo a Azar a través de una serie compleja de movimientos que mantenían al perro en movimiento e impredecible mientras seguía hostigando los caballos de la banda. Y lo más importante, las señales coordinaban las posiciones defensivas de los habitantes del pueblo, asegurando que mantuvieran cobertura cruzada mientras evitaban dispararse entre sí. La primera descarga de disparos cruzó Río Ceniza como un trueno, destrozando el silencio pacífico de la mañana. Podía ver a Marcos tomando cobertura detrás de un abrevadero, a Rodrigo lanzándose al refugio de los escalones del banco, y a otros 2 miembros de la banda intentando establecer posiciones que les dieran ángulos claros sobre los defensores escondidos. Pero ya no se enfrentaban a víctimas indefensas. Estaban atrapados en un campo de fuego cuidadosamente diseñado, rodeados por gente decidida que peleaba por sus hogares, coordinada por un hombre que entendía las tácticas de combate mejor que la mayoría de los soldados profesionales. Los ojos fríos del escorpión encontraron mi posición en el techo, reconociendo la mente táctica detrás de la resistencia súbitamente efectiva del pueblo. «Así que el fantasma famoso finalmente da la cara», llamó el escorpión, con una nota nueva de respeto mezclada con promesa mortal en su voz. Antes de que pudiera responder al desafío del cabecilla, saqué rápidamente el listón azul desvanecido del bolsillo de la chaqueta, el de la feria del condado, el de Margarita, y lo até alrededor del collar de Azar. La seda revoloteó brevemente en el viento, una mancha de color suave contra la violencia que estallaba a nuestro alrededor. «Para la suerte», le susurré al perro, que se apretó brevemente contra mi pierna antes de devolver su atención a la batalla abajo. El tiroteo había explotado en caos total en cuestión de momentos desde ese primer intercambio. Marcos había encontrado cobertura sólida detrás del abrevadero y tendía fuego constante hacia la posición del alguacil Contreras, obligando al hombre de la ley a mantener la cabeza agachada. Rodrigo había logrado llegar a los escalones del banco y trataba de encontrar un ángulo hacia la ventana del piso de arriba del doctor Cienfuegos. Mi entrenamiento militar tomó el control completamente. La mente calculando automáticamente ángulos de fuego, tiempos de recarga y oportunidades tácticas. Podía ver el campo de batalla completo desde mi posición elevada,
siguiendo cada movimiento y prediciendo la próxima acción de cada miembro de la banda con la precisión que me había hecho legendario durante el servicio. Una señal aguda del silbato envió a Azar corriendo por el tejado hasta el borde trasero del edificio, donde el perro podía observar el callejón que había detrás de la calle principal. Yo había aprendido a nunca concentrarme exclusivamente en la batalla obvia. Los luchadores experimentados siempre buscan maneras de flanquear a sus oponentes o de escapar cuando las cosas se ponen mal. Efectivamente, uno de los miembros de la banda intentaba abrirse camino por la parte trasera de los edificios, probablemente planeando atacar a los defensores por detrás. Las señales del silbato guiaron a Azar a través de una serie de movimientos que interceptarían el intento de flanqueo sin exponer al perro a un peligro innecesario. Abajo, la batalla se había asentado en el ritmo mortal de disparos y movimiento. Félix Naranjo había demostrado ser un tirador excelente, sus disparos desde el salón obligando a dos miembros de la banda a abandonar sus posiciones iniciales y buscar mejor cobertura. Pero los forajidos eran luchadores experimentados y comenzaban a coordinar su propia respuesta táctica. «¡Cienfuegos!», gritó Marcos hacia el banco. «Tiene 10 segundos para tirar las armas y abrir esa caja fuerte o empezamos a dispararle a civiles». Era un farol. Podía ver que no había civiles en la línea de fuego de la banda, pero revelaba su desesperación creciente. El Escorpión había esperado una victoria fácil y la resistencia organizada los estaba forzando a escalar sus amenazas. Fue entonces cuando vi a Rodrigo hacer su movimiento. El forajido se había acercado a la entrada lateral del banco y se preparaba para precipitarse hacia la posición del Dr. Cienfuegos. El médico anciano estaba enfocado en la posición de Marcos y no había notado la amenaza que se desarrollaba en su flanco. Mi silbato cortó el tiroteo, una serie aguda y urgente de notas que envió a Azar saltando desde el tejado con un valor que cortó el aliento. El perro aterrizó fuerte en la calle abajo, rodó para absorber el impacto y salió corriendo hacia el banco con la velocidad y la determinación de una carga de caballería. Rodrigo tenía la pistola levantada, listo para disparar al Dr. Cienfuegos a través de la ventana del piso de arriba, cuando Azar lo golpeó por detrás como un proyectil de pelo marrón y negro. El disparo del forajido fue desviado, destrozando vidrio en lugar de encontrar carne humana, mientras el perro lo derribaba al suelo con una fuerza devastadora. El impacto arrancó la pistola de la mano de Rodrigo, y Azar se posicionó de inmediato entre el forajido caído y el arma, gruñendo con ferocidad controlada. El hombre intentó alcanzar la pistola, pero el mordisco de advertencia de Azar lo convenció de permanecer inmóvil en el suelo. «Buen chico», llamé, el orgullo hinchándome el pecho mientras observaba a mi compañero neutralizar una amenaza mortal con un momento perfecto y un valor sin fisuras. Pero la victoria fue breve. El Escorpión había aprovechado la distracción para acercarse a mi posición. Ahora la voz del cabecilla llegó desde directamente debajo de la tienda general. «Baje de ahí, fantasma», ordenó el Escorpión. «Es hora de resolver esto como corresponde». Miré hacia abajo y vi al cabecilla de la banda parado en el callejón estrecho junto al edificio. Su pistola apuntada hacia la única ruta que yo podía usar para descender del tejado. El jefe forajido se había posicionado perfectamente, lo suficientemente cerca para que yo no pudiera usar mi rifle con eficacia, lo suficientemente lejos para que saltar fuera un suicidio. «Su perro es impresionante», continuó el Escorpión conversacionalmente, aunque su pistola no vaciló. «Pero los perros se pueden matar igual que los hombres. Baje tranquilo, y quizás lo dejo vivir lo suficiente para verle morir a usted». Yo calculaba mis opciones cuando escuché el silbido suave desde abajo. No mi propia señal, sino la manera de Azar de indicar que estaba en posición para un ataque coordinado. El perro había aprendido a imitar algunos de mis tonos del silbato, creando un sistema de comunicación que funcionaba en ambas direcciones. Mirando hacia abajo, pude ver que Azar se había abierto camino de alguna manera detrás de la posición del Escorpión mientras el cabecilla estaba enfocado en el tejado. El listón azul de Margarita revoloteaba del collar del perro mientras se agachaba en las sombras, esperando mi orden. Era un momento que requería un momento perfecto y una confianza absoluta. Yo tendría que exponerme a la pistola del Escorpión mientras contaba en que Azar atacara en el instante exacto.
Tiene razón sobre el perro. Llamé hacia abajo, asegurándome de que mi voz mantuviera la atención del escorpión. Es impresionante. Pero cometió un error. ¿Cuál? Preguntó el escorpión, curioso a pesar de sí mismo. Asumir que yo peleaba solo. La señal del silbato fue corta y definitiva. La orden de cargar. Azar explotó desde las sombras con la fuerza de una furia controlada, golpeando al escorpión por detrás justo cuando yo saltaba del tejado con el rifle listo. El cabecilla giró, intentando apuntar la pistola hacia cualquiera de los dos blancos, pero se encontró atrapado entre dos oponentes perfectamente coordinados. El cañón de mi rifle presionó contra el pecho del escorpión mientras los dientes de Azar estaban a centímetros de su garganta. El listón azul en el collar del perro revoloteaba como una bandera de batalla. «Suéltela», dije en voz baja. Y la pistola del escorpión cayó al polvo de la calle principal de Río Ceniza. El silencio que siguió fue roto únicamente por el sonido de la rendición llegando de los miembros restantes de la banda. La captura de su líder había quebrado su resistencia tan eficazmente como cualquier victoria militar. Miré hacia abajo a Azar, cuyos ojos inteligentes sostenían satisfacción y lealtad absoluta. El listón de Margarita atrapó la luz de la tarde, un recordatorio suave de que algunas batallas valen la pena pelearse y que el valor toma muchas formas. A veces en el corazón de un hombre defendiendo su comunidad, y a veces en la devoción de un perro que elige plantarse junto a él contra probabilidades imposibles. Las consecuencias de la batalla trajeron una extraña quietud a Río Ceniza, rota únicamente por los sonidos de la limpieza y las atenciones suaves del doctor Cienfuegos mientras atendía las heridas. Milagrosamente, ninguno de los habitantes del pueblo había resultado gravemente herido, aunque Marcos había logrado rozar el brazo del alguacil Contreras antes de rendirse. La banda del escorpión no había tenido tanta suerte. 2 miembros requerían la atención inmediata del doctor, mientras los demás curaban heridas que le servirían de recordatorio permanente de su incursión fallida. Me encontré moviéndome a través de las actividades posteriores a la batalla con la misma eficiencia metódica que había traído una vez a las operaciones de caballería, ayudando a asegurar a los prisioneros, organizando la recuperación de armas y evidencias, y coordinando con el alguacil Contreras sobre la logística de mantener a 6 hombres peligrosos hasta que llegara el marsal territorial. Pero fue Azar quien atrajo más la atención de la gente del pueblo. El perro se había posicionado cerca de la cárcel, manteniendo guardia vigilante sobre los miembros capturados de la banda, mientras lograba al mismo tiempo saludar a cada persona que se acercaba con el temperamento suave que se había convertido en su sello con los humanos amistosos. «Nunca he visto nada igual», dijo Félix Naranjo, ofreciéndole un trozo de cecina a Azar mientras el perro mantenía su postura vigilante. Un momento está peleando como un animal salvaje, al siguiente es manso como un cordero con los niños. Era verdad. Las noticias de la batalla se habían extendido rápidamente, y las familias que se habían evacuado al campo comenzaban a regresar para evaluar los daños. Los niños especialmente estaban fascinados por el papel de Azar en la defensa del pueblo, aunque el perro aceptó su atención con dignidad paciente en lugar de buscar elogios. La señora Esperanza Quirós, la viuda que era dueña de mi rancho, se me acercó mientras yo terminaba de dar mi declaración al alguacil Contreras sobre la captura de la banda. Andrés Villalba dijo en el tono directo que la había convertido en una figura respetada en la comunidad durante 30 años. Quiero que sepa que el acuerdo de renta ha cambiado. Sentí el estómago apretarse, preguntándome si la violencia me costaría mi hogar en Río Ceniza. ¿Cambiado cómo, doña Esperanza? Ya no paga renta, dijo con firmeza. Lo que usted hizo hoy. Lo que usted y ese perro extraordinario hicieron, significa que se ha ganado su lugar aquí de manera permanente. Esa tierra es suya ahora, libre y limpia, con mis cumplidos y mi gratitud. Conversaciones similares se sucedieron durante toda la tarde. El dueño de la tienda general insistió en que mi crédito era bueno de por vida. El doctor Cienfuegos ofreció sus servicios médicos sin cargo cuando fuera necesario. Félix Naranjo declaró que mi primera copa siempre estaría invitada en el salón del mezquite. Pero más que las ofertas materiales, fue el cambio en cómo la gente me miraba lo que más me afectó.
La distancia cortés que había caracterizado mis interacciones con la comunidad durante meses había sido reemplazada por una calidez genuina y una aceptación. Ya no era el extraño callado que vivía aparte, sino un vecino que había demostrado su compromiso con el hogar compartido. Cuando el sol empezó a bajar en ese día extraordinario, caminé de regreso al rancho con Azar trotando a mi lado, ambos cansados pero satisfechos con el trabajo del día. El rancho se veía exactamente como lo habíamos dejado esa mañana, pero de alguna manera se sentía diferente. Más como un hogar permanente y menos como un lugar de descanso temporal. En las semanas siguientes, me asenté en una nueva rutina que implicaba más participación en la vida cotidiana de Río Ceniza. El alguacil Contreras me consultaba regularmente sobre asuntos de seguridad, aprovechando mi conocimiento táctico para mejorar las defensas del pueblo. Los rancheros locales buscaban mi consejo sobre la protección de su ganado. Incluso la maestra de la escuela me pidió que hablara con los alumnos mayores sobre el valor y la responsabilidad. A través de todo esto, Azar permaneció como mi compañero constante, pareciendo entender que nuestro papel en la comunidad había evolucionado de simple residencia a protección activa. El perro continuó sus patrullas diarias del rancho, pero las amplió para incluir visitas regulares al pueblo, donde se había convertido en una presencia familiar y bienvenida en la calle principal. 6 meses después de la confrontación con la banda del Escorpión, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí mismo. Visité al talabartero del municipio vecino y encargué un collar especial para Azar. Cuero marrón rico con herrajes de plata y una placa que decía Azar Villalba en letra elegante. Cuando le abroché el collar a Azar, el perro pareció entender el significado del momento. La cola se agitó con genuino placer y se sentó con un orgullo visible, como si reconociera que ahora llevaba el apellido de la familia junto con sus responsabilidades. «Listo», dije en voz baja, admirando cómo quedaba el collar en mi compañero. «Ahora es oficial. No eres solo mi perro. Eres mi socio y mi familia». Al día siguiente, llevé a Azar al pequeño cementerio a las afueras de Río Ceniza donde Margarita estaba enterrada. Era la primera vez que visitaba su tumba desde que había llegado al territorio, y no había estado seguro de cómo me afectaría la experiencia. Pero de pie allí con Azar junto a mí, descubrí que podía hablarle a la memoria de Margarita sin el peso aplastante de la pena que había caracterizado tantos intentos previos de comunicación. «Quiero presentarte a Azar», dije en voz baja, con la mano descansando en la cabeza del perro. «Es el del que te hablé en mis cartas. El cachorro furioso que me enseñó que las cosas rotas pueden sanar cuando se les da el cuidado y la paciencia que merecen». Azar pareció entender la solemnidad del momento, sentándose tranquilamente mientras yo compartía historias de nuestras aventuras juntos, la batalla con la banda del Escorpión y la manera en que nuestra alianza me había ayudado a encontrar un propósito de nuevo. «Creo que aprobarías cómo resultaron las cosas», continué. «Ya no solo estoy sobreviviendo. Estoy viviendo de nuevo, participando en una comunidad, protegiendo a personas que me importan». Azar me ayudó a recordar que el aislamiento no es lo mismo que la paz. Cuando nos preparábamos para irnos, noté que Azar había depositado una pequeña flor silvestre al pie de la lápida de Margarita. No era un comportamiento entrenado, sino un tributo espontáneo de un animal que parecía entender que esta mujer había sido importante para su dueño. Esa tarde, me senté en el porche con el cuaderno abierto sobre las rodillas, intentando encontrar palabras para la transformación que había ocurrido en mi vida. Azar estaba tumbado junto a mi silla, contemplando con satisfacción la puesta del sol sobre la pradera que ambos llamábamos hogar. 3 meses y 2 reales, escribí con mi letra cuidadosa. Eso es lo que costó comprar una segunda oportunidad en la vida, aunque en el momento no lo entendía así. Margarita siempre decía que el amor nos encuentra en formas inesperadas, muchas veces cuando menos lo esperamos y más lo necesitamos. Hice una pausa en la escritura para mirar hacia abajo a Azar, cuyos ojos inteligentes reflejaban la luz del farol con calidez y contentamiento. Tenía razón, como casi siempre. A veces los tesoros más preciosos llegan disfrazados de problemas que nadie más quiere. A veces una moneda gastada, entregada con fe, devuelve dividendos que ninguna cantidad de oro podría medir.
Cerré el cuaderno y me recosté en la silla, escuchando los sonidos familiares de la tarde posándose sobre río ceniza. En algún lugar de la distancia, un pájaro nocturno llamaba a su pareja. Más cerca, el ganado mugía suavemente acomodándose para la noche. Y junto a mí, la respiración regular de Azar proporcionaba el ritmo reconfortante de la compañía y la lealtad entregada libremente. Por primera vez en años, Andrés Villalba se sentía completamente en paz con su lugar en el mundo, sabiendo que había encontrado no solo un hogar, sino un propósito que valía la pena defender y una alianza que valía la pena atesorar durante todos los años que nos quedaran por delante.